Bueno, damos inicio al tema de esta mañana y en el marco previo al festejo del Día del Padre viene este tema a colación. El día de mañana es, ¿verdad? Entonces, eh, quise no pasar desapercibido con algo referente al festejo del día de mañana, el Día del Padre. Y bueno, vamos a ver algunos detalles acerca de lo que es la paternidad y sobre todo de la relación que debe de existir entre hijos y padres, ¿verdad? El único mandamiento con promesa se titula el tema. El único mandamiento con promesa. Hablando de tenemos muchos mandamientos con promesa, pero aquí hago referencia a, a los 10 mandamientos. Cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, vemos que este mandamiento es el único mandamiento que tiene una promesa. Y la promesa, pues aquí está, ¿verdad? Dice el mandamiento: honra o respeta a tu padre y a tu madre. Y aquí viene la promesa. Dice: para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. En otras palabras, el honrar a nuestros padres, eh, Dios, al honrar a nuestros padres, Dios promete una larga vida en esta tierra, ¿verdad? Así es que yo a veces me pregunto, ¿por qué muere tanta gente joven? O sea, las personas fallecen y dejan de existir muy jóvenes y cada vez más, cada vez que avanza el tiempo, las personas mueren más jóvenes. Es cierto que también la ciencia médica ha progresado y ha avanzado mucho y también se prolonga la vida a pesar de las enfermedades crónicas. Pero no es común que una persona fallezca en la plenitud de su vida o en su adolescencia, en su niñez, en plena edad productiva. Eso no es lo normal. Sin embargo, debe de tener algo en relación con este mandamiento. La palabra de Dios habla de que los últimos tiempos, y los últimos tiempos son estos, a usted y a mí nos tocó vivir los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos siempre ha habido falta de respeto hacia los padres, siempre, desde un principio, ¿sí? Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva y sus hijos, ¿sí? Pero cada vez que avanza más el tiempo, este problema se agudiza más, de manera que llegamos a los tiempos finales que nos tocó vivir y la Biblia dice que en estos tiempos el respeto hacia los padres prácticamente iba a ser nulo, ¿verdad? El, este, la agresión hacia los padres cada vez creciendo más, el abandono, la falta de empatía, etcétera. Entonces, eh, aquí tenemos una promesa a los que queremos vivir muchos años. Bueno, a lo mejor no hemos hecho las cosas bien con nuestros padres, pero nunca, nunca es tarde, ¿sí? Mientras hay vida, dice un texto por ahí, que mientras tengamos vida tenemos la esperanza de mejorar las situaciones, ¿sí? Bien, honra a tu padre y a tu madre. Este es el mandamiento de Éxodo 20:12. Aquí, este tema, quiero decirles que prácticamente está casi literalmente plasmado aquí en estas diapositivas del libro El Hogar Cristiano, del capítulo 59, que se titula Los Padres Ancianos. Está en la página 328. Quien tenga este libro puede por ahí leer y ampliar más la información. Todo lo que vamos a ver, no, casi nada es
agregado, sino literalmente, prácticamente está así. Algunas modificaciones solamente para facilitar la lectura. Empezamos diciendo que la obligación que tienen los hijos de honrar a sus padres, ¿cuánto dura? Dice aquí, dura toda la vida. La obligación que tienen los hijos para honrar a sus padres dura toda, toda la vida. Y bueno, esto es importante saberlo porque saber que existe en la pluma inspirada, que esta es palabra de Dios, porque hay veces que nosotros decimos, bueno, pero es que si mi papá se porta mal conmigo, pues yo no lo voy a honrar. Si yo ya soy adulto, ya estoy grande, tengo mi propia familia, pues si mi papá que se la arregle, mis padres que se la arreglen por su cuenta solos, ¿sí? Sin embargo, aquí dice Dios que todos los hijos tenemos la obligación de honrar a nuestros padres durante toda la vida. Y es toda la vida de quien, toda la vida nuestra y toda la vida de nuestros padres. Es decir, no le hace que estén jóvenes, estén adultos, estén ancianos, estén en una condición desventajosa como sea, ¿sí? Es una obligación. Dice aquí, si los padres son ancianos y débiles, los hijos deben dedicarle su afecto y atención proporcionalmente a su necesidad. Entonces, no hay ninguna condición nuestra como hijos, ni ninguna condición de nuestros padres, de nuestro padre, que nos impida ejercer nuestra obligación de honrarlos, ¿sí? Y más, máxime dice aquí, si nuestros padres ya son como ancianos o no tan ancianos, pero están débiles. Débiles se refiere aquí debido a alguna enfermedad o algún problema de salud, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, dice, los hijos deben dedicarle siempre, toda la vida, dice aquí toda la vida. Pero en esta condición, cuando los padres están en esta condición, se debe dedicarles su afecto y atención proporcional a la necesidad del padre, en este caso, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios habla, el mandamiento, perdón, habla de honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer aquí, eh, por cuestión les decía, de lo que estamos por conmemorar el Día del Padre, vamos a hacer referencia al Padre, ¿sí? Así es que esa atención va a ser proporcional a la necesidad, ¿sí? Entre más necesidad tenga nuestro Padre, más afecto y más, ¿qué dice? Más atención. ¿Cómo debe ser eso, este afecto y esta atención? Dice, con nobleza y decisión debemos amoldar, fíjense, y aquí esto está interesante, amoldar nuestra conducta, porque tenemos que evitar, dice aquí, a los padres todo motivo de ansiedad y perplejidad. Quiero decirles que no hay nadie, ni su pareja, ni su amigo, ni su mejor amigo, su mejor amiga, su maestro, sus vecinos, sus compañeros de cualquier actividad. No hay ninguna persona que se preocupe, aparte de Dios, ninguna persona que se preocupe más por los hijos, por nosotros, que quién, que los padres. Entonces, es por eso que aquí Dios, ampliando este mandamiento de honrar, perdón, a nuestro Padre, dice que debemos de amoldar o hacer cambios en nuestra conducta para poder evitar que los padres tengan un motivo que les genere ansiedad y perplejidad, ¿sí? O preocupación, en otras palabras. Y en palabras sencillas, diríamos, tengo que cooperar, tengo que modificar mis actitudes, mis palabras, mi conducta para provocarles la menor cantidad de estrés, de ansiedad, de preocupación a nuestros padres.
Pero bueno, esto lo dice Dios. Nosotros lo estamos repasando. Si ya lo sabíamos, pues lo estamos retomando. Si no lo sabíamos, pues estamos adquiriendo más conocimiento de parte de Dios. Pero este, no debemos de llevarle cargas. Hay veces que, por ejemplo, una pareja que se casa, ¿verdad? Y es cierto, ya viven aparte y todo así, y su padre está aparte y su madre, pero empiezan los problemas, porque en todos los matrimonios hay problemas, ¿eh? Y en todos los trabajos, y en todas las escuelas, y en todas las actividades, y en todos lados. Y entonces, esos desavenencias, por ejemplo, en el matrimonio o con la pareja, vamos y se los llevamos a quién, a nuestro padre, ¿sí? O a nuestra madre. Y entonces provocamos que con eso provocamos ansiedad y perplejidad. De hecho, debemos de hacer todo lo posible porque nuestros padres se la pasen de una manera más tranquila. Se debe de enseñar a los hijos a amar y cuidar con ternura a sus padres. Los que ya tenemos hijos, los que van a tener, los que no tienen, pero tienen hermanitos chicos, tienen sobrinos, tienen niños en casa, debemos todos, principalmente los padres, lógico, pero todas las personas tenemos, hasta los maestros, enseñar la responsabilidad de enseñar a los niños a cuidar, pero de una manera especial, dice, con ternura a sus padres, ¿sí? Y provocarles el menor motivo de ansiedad y de preocupación. Esa es una enseñanza que debe de tener el niño desde su nacimiento, ¿sí? Parece que hoy se ha perdido, se ha ido perdiendo más eso, como dice la Biblia, ¿verdad? Cada vez el respeto hacia los padres se disminuye. Muy bien, aquí viene, está un llamado de nuestro Dios, dice, hijos, atiéndanlos ustedes mismos, a quien, a sus padres, a su padre. Tienes que atenderlo tú mismo, porque ninguna otra mano, dice, puede hacer este trabajo tan aceptable, ¿sí? A los ojos de Dios, ¿sí? Y a los ojos de las personas también. O sea, ninguna otra mano, ninguna ayuda que pueda recibir tu papá es tan aceptable como la ayuda que tú le prestas directamente, ¿sí? Así es que la responsabilidad de cuidar a nuestro padre no es el asilo, así como las guarderías para los niños tampoco lo es, pero no lo es el asilo para nuestro padre, no lo es los amigos de él, no lo es nadie más que esa es una responsabilidad de los hijos, es una responsabilidad nuestra, ¿sí? Y es un trabajo muy especial. Podemos hacer 1000 obras de caridad, podemos ir al África y llevar despensas allá y podemos ir a, a vacunar y podemos ir a ayudar en las catástrofes, en las inundaciones y todo. Pero si no ayudamos a nuestro padre, a nuestros padres, dice que dice nuestro Dios que ningún trabajo es tan aceptable como la ayuda directa de los hijos hacia los padres. Así es que los hijos tenemos una ¿qué? Gran responsabilidad. Así como los papás tienen muchas responsabilidades del momento que deciden tener hijos, debiesen de saber la responsabilidad que se están echando a cuestas, ¿verdad? Y los hijos decimos, bueno, pero es que yo no pedí nacer. Bueno, no pediste nacer, pero ya naciste, ya estás aquí. Entonces ahora tienes una responsabilidad grande porque tienes padres, tienes papá, tienes mamá. En este caso, enfatizando la cuestión del padre, dice, nuestra obligación para con nuestro padre, ¿cuándo se acaba? Nunca. Ya lo hemos visto ahorita en otro texto anteriormente. Aquí tenemos nosotros una familia. Y es una familia que hemos estado estudiando en la escuela sabática, la familia de Jacob, ¿sí? Con sus 12 hijos, una hija y más hijos, más hijas, perdón, seguramente.
Ahí aparece el nombre de una de sus hijas porque pues ocurrió un incidente, precisamente un incidente que le trajo angustia y le trajo problemas a su papá, ¿sí? Esta muchacha se llamaba Dina, ¿sí? Es que Jacob tenía una familia grande, ¿sí? Una familia grande y no todo lo hizo en su juventud conforme a lo que Dios quería, como fuese formada una familia. Y bueno, eso trajo resultados. Pero yo quiero decirles que los hijos, aunque nuestros padres hayan cometido errores graves y inclusive esos errores nos hayan afectado de alguna u otra manera, no nos exime de la obligación, de la responsabilidad de cuidarlos siempre. Dice, nuestra obligación para con nuestros padres no se acaba nunca, nunca, ¿sí? Y esta familia que está aquí en este cuadro, bueno, ahí está un joven conocido para los que han leído la Biblia en alguna ocasión, ese que trae la túnica de muchos colores por ahí bonitos. Él es José, ahí en esa imagen, ¿verdad? El más chiquito, ¿quién es? Pues Benjamín, ¿verdad? Y luego están los otros 10 hermanos por ahí. Nuestro amor hacia nuestros padres, dice hacia ellos, y el amor de nuestro Padre hacia nosotros no se miden por los años. Es decir, de tantos años, de tal edad, o por la distancia. Es que está lejos, es que mi papá está lejos, pues ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo cuido? Y nuestra responsabilidad no puede ser puesta ¿a qué? A un lado. Aquí en esta imagen tenemos a un padre que José, este hijo que también fue uno de los errores, manifestarse abiertamente, manifestar abiertamente su preferencia por un hijo, eso trae problemas con los demás hermanos. Y bueno, Jacob aquí cometió este error, pero a veces, no a veces, sino siempre el Señor, nuestro Dios, con tal de manifestarnos su amor, aún cuando cometemos errores y errores graves, Dios usa esas circunstancias, esos conflictos, esas crisis, esos problemas, les da una connotación a nuestro favor. Sí, aquí la historia de esta familia al último tiene un final feliz, ¿verdad? Pero bueno, pero por los errores, tuvo que pasar por varias etapas críticas, ¿verdad? Entonces, por alguna razón, de que ahorita vamos a mencionar, Jacob quedó separado de su hijo José. Así es que ni la distancia, ni los años que hayan pasado, ¿sí? O porque ya está viejito y además yo vivo en otro país y tengo un trabajo y tengo responsabilidades, yo no puedo hacerme cargo de quién, de mi padre. Sin embargo, vemos al final de la historia de cómo este hijo nunca quitó el dedo de renglón de la primera oportunidad ayudar a quién, a su padre, ¿sí? Aunque ya estaba anciano para entonces, ¿sí? Entonces, nada nos puede eximir de eso. Recuerden los hijos que muy pocos son los casos de los papás que disfrutan de alegría y comodidad, por si no lo sabíamos. A veces nos centramos nosotros en nuestros problemas, en nuestra vida, en nuestros asuntos, y se nos olvida que nuestros padres también tienen sus asuntos, tienen sus problemas personales propios de diferente índole. Y aquí Dios nos hace un llamado a acordarnos, a retomar que son muy pocos los papás, y esto lo dice Dios, que disfrutan de alegría y comodidad. Aunque nosotros veamos un papá risa y risa, alegre, y pues no sabemos lo que está ocurriendo realmente en su interior, porque Dios lo dice, ¿verdad? Aquí dice, y creo que no nomás los papás, sino todas las personas, ¿sí? Tenemos muy pocos momentos de alegría y de comodidad y muchos, gran cantidad de momentos de incomodidad, de tristezas, de
situaciones críticas, ¿verdad? Pero así es que la próxima vez que pensemos en nuestro padre, acordémonos, dice aquí, de que él o ellos tienen muy pocos momentos de alegría y de comodidad. Él dice en la mayoría de los casos, lógico que sí hay señores, padres de familia más felices que otros, hay que tienen momentos más, tienen la fortuna de tener momentos más de alegría y de comodidad. ¿Qué puede causar la mayor pena a un padre? Dice esta pregunta, ¿qué puede causar mayor pena a su corazón de un padre que una negligencia manifiesta de parte de sus hijos? O sea, una negligencia en el cuidado, en la atención al padre. ¿Qué puede causarle una pena mayor? ¿Qué será? ¿Qué situación? ¿Una situación de trabajo? ¿O en qué área de su vida puede afectarle tanto a un padre, eh, proba- provocarle una pena tan grande, más que una negligencia de parte de sus hijos? Dice aquí la pregunta. ¿Qué es más este, penoso para el padre? Pues eso precisamente. No hay nada que le duela más a un padre que una rebeldía, una negligencia, una desatención, un desamor, no sé, todo lo que le provoque emociones. Recuerdan, hace rato veíamos ahí que debemos de moldear nuestra conducta a tal grado que le provoquemos los menores momentos de incomodidad y de tristeza a nuestros padres, ¿verdad? Aquí habla de un gran pecado. El mandamiento habla de una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en esta tierra, ¿verdad? Y bueno, siempre que vemos a una persona, al menos yo así lo veo, cuando veo una persona de mucha edad, como este señor que está aquí, este es Jacob, este, cuando veamos a una persona de mucha edad, debemos de quizá de pensar, quizá su edad tiene relación con el mandamiento. Es decir, quizás ese viejecito, esa viejecita, eh, seguramente fue un buen hijo, porque Dios le dio una ¿qué? Una larga vida, ¿sí? Una larga vida. Y cuando esa larga vida aparte va acompañada de una salud abundante, pues es una bendición, que no tiene calificativo, ¿sí? Pero un gran pecado, veamos lo que es. Dice, ¿qué pecado pueden cometer los hijos? ¿Sí? Y como todos somos hijos aquí, todos tenemos un papá, tenemos una mamá. Dice, ¿qué pecado pueden cometer los hijos que sea peor que el ocasionar una pena a un padre? O sea, hay pecados graves según nosotros, según la ley, hay categorías, ¿verdad? De delitos. No, pues es que golpeó a una señora, es que abusó de un niño, es que robó un banco, es que hizo esto, eso está peor, o se drogó, hizo esto. Dice aquí que ningún pecado, ¿sí? Que podamos cometer los hijos es peor que ocasionarle que una pena a nuestro padre. Yo me quedé cuando vi esta declaración aquí del hogar cristiano, aquí página 328, dije, ¿cuánto, cuánto o qué tan grandes pecados tenemos? Y creo que todos, porque todos en algún momento hemos ocasionado una pena grande a nuestros padres, todos en algún momento, unos más, otros menos. Algunos hicimos sufrir mucho a nuestros padres que ya no viven o que viven, les seguimos ocasionando grandes penas. Pero dice Dios aquí en el hogar cristiano, página 328, que no hay ningún pecado, ¿sí? Que podamos cometer peor que ocasionarle
una pena a un padre. Y aquí tenemos a quién, a Jacob. Y continuando haciendo mención de la historia que veíamos ahorita de su familia, pues vemos que él fue un personaje al que sus hijos le provocaron que muchas penas, ¿verdad? Y aquí vemos cómo por la razón que haya sido, sí, nada justifica provocarle pena, un problema a nuestros padres. Aquí los hijos, excluyendo a Benjamín, pero el resto de los hijos le tenían mucho coraje a José, al penúltimo de los hijos de los para abajo, ¿eh? Y le tenían mucho rencor, envidia, tenían muchos sentimientos negativos hacia él. Y entonces decidieron, no vamos a contar toda la historia, pero decidieron deshacerse de él sin pensar en el problema, en la pena, en la angustia, en la depresión que le iban a ocasionar a quién, a su papá. Y los que conocemos ahí un poco de la historia, vemos en la palabra de Dios que eso está por ahí en el libro de Génesis, en capítulo 30 y tantos, por ahí, 39, 38. Y entonces José es arrojado a un pozo, ¿verdad? Y luego es vendido como esclavo, ¿verdad? A unos mercaderes, y luego esos mercaderes se lo llevan a Egipto y lo venden allá. Pero, y ahora, ¿qué le vamos a decir a nuestro padre? Dijeron los hermanos. Ah, pues mataron por ahí un animalito y su túnica esa de colores que le había regalado su papá a José, la embadurnaron de sangre. Aquí vemos una imagen a su derecha. Y luego fueron y le mintieron. Y le dijeron que una bestia del campo había matado a José, su hijo. Y entonces podemos imaginar nosotros en vivo esta cara de angustia de su padre. Se dice que no hay ningún dolor tan grande que la pérdida de un hijo, ¿sí? Por eso el mayor de los dolores, por causa nuestra, lo recibió nuestro Padre, Dios, nuestro Padre Celestial, al entregar a su propio Hijo, ¿sí? Al que nosotros le quitamos la vida con la carga de nuestros pecados. Eso le provocó y le sigue provocando cada vez que nosotros lastimamos a un hijo de Dios, estamos lastimando directamente a Dios. Cuando lastimamos al vecino, cuando lastimamos al pariente, cuando lastimamos al compañero de trabajo, al amigo, cuando cometemos algún acto que lastima a las personas, todas las personas son hijos del Padre Celestial, de nuestro Dios. Y entonces le estamos provocando un dolor muy grande, similar a que Jacob experimentó al enterarse, aunque no era así del todo, la noticia de que su hijo había muerto. Y luego era su hijo preferido, ¿sí? Y entonces, todo esto, ¿cómo lo podemos calificar? Un pecado grande, grandísimo, dice, un gran pecado, dice esta pluma inspirada, dice, ¿qué pecado pueden cometer los hijos que sea peor que el ocasionar una pena a un padre? O sea, no hay ninguno, ¿sí? Y entonces, eso es algo de lo que sus hijos le hicieron a su papá, pero en realidad hubo muchos detalles. Una familia, hasta aquí, muy problemática, muy disfuncional, ¿verdad? Que en parte su mismo padre tuvo algunas culpas, pero ya vimos ahorita atrás que no hay ni un pretexto para nosotros dejar de cumplir el mandamiento, nuestra responsabilidad con nuestros padres. No hay, aunque hayamos tenido el peor de los padres, ¿sí? Inclusive aunque ni le hayamos conocido de chico, ¿verdad? Así es que aquí solamente quiero hacer mención a esa muchacha que decíamos ahorita, esa muchacha Dina, fue abusada por Siquem, por ahí, por un personaje que aparece en la palabra de Dios,
que podemos decir, a lo mejor ella lo buscó por haberse salido de la casa, andar asomándose donde no debía, etcétera. Pero bueno, el asunto es de que abusaron de ella y entonces viene la venganza de quién, de todos sus hermanos. Estos hermanos que desaparecieron a José, que lo vendieron, que engañaron a su padre, que le provocaron, que cometieron un gran pecado provocándole una pena tan grande, volvieron aquí y esto nomás hago mención de estos dos casos, pero hubo muchas situaciones que hicieron muy infeliz a este señor, a Jacob. Y no les importaba su condición, si ya estaba grande, si iba a aguantar, soportar, etcétera. Y entonces todos los hermanos deciden vengar a su hermana y en la historia dice ahí que hicieron una matazón en Siquem. Voy a omitir los detalles por cuestión de tiempo, pero ellos, este acto destrozó el corazón también de Jacob cuando se entera de que sus hijos, ahora eran unos criminales, ¿verdad? Y que eran unas personas, que no habían mostrado nada de piedad para el ser humano, ¿verdad? Y habían por ahí matado mucha gente en ese pueblo. Es que estaban vengando a su hermana. No, nada justifica la violencia, nada justifica la violencia. Si imaginan ustedes que la violencia fuera justificada, entonces, pues Dios, ¿cómo se desquitaría con nosotros, nuestro Padre Dios, de tanta cosa que le hacemos? O sea, nada. Y Jacob se molestó mucho por este asunto que hicieron sus hijos. Así es que sus hijos cometieron graves pecados contra su padre. Ahora, la pregunta es, nosotros, ¿cuántas veces hemos cometido un grande pecado? No hemos hecho esto, no hemos vendido un hermano, no hemos engañado a tal grado a nuestro padre, no hemos cometido crímenes, pero aquí dice que una pena por lo que sea es un gran pecado que le ocasionemos una pena a nuestro padre. Creo que todos le hemos ocasionado, de mi parte, yo muchas a mis padres, ¿verdad? Que, que bueno, esto cuando Dios nos revela toda esta situación de que esto es un grande pecado, pues ahora nosotros tenemos que transmitir esta información a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, para que honren a sus padres como Dios manda, ¿verdad? Que les allanemos el camino, sobre todo en qué, en su vejez, en todo tiempo, pero sobre todo en que en su vejez. Y ese hijo que se fue, José, ahorita vamos a comentar algo acerca de esta imagen, pero dice aquí que nosotros pensamos que una vez que ya somos grandes, que ya cumplí los 18, que ya yo ya me puedo independizar, ya vivo solo, ya, sí, a veces desde antes de esa edad creemos que ya estamos bien maduros. Yo quiero decirles que no, la madurez se da alrededor de los 25 años, ¿verdad? Así es que una persona de 18 años prácticamente es un bebé todavía, ¿sí? Una vez que llegamos a la madurez, vamos a suponer, ya llegamos, ya tenemos 35, estamos a la mitad de la vida, ¿sí? Maduros físicamente, emocionalmente, mentalmente, y pensamos que ya cumplimos, ¿sí? Nuestro deber y que como tenemos, mi papá pues tiene casa, tiene donde vivir y yo le llevo de vez en cuando ahí un lonche de barbacoa y el menudo los domingos y ya creo que con eso ya cumplí, ¿sí? Dice, pero no, dice, pero no les dan, ¿qué dice? Esos hijos que piensan así, amor ni simpatía, ni les prestan, ¿qué? Atención en su vejez. Dice, cuando estos, es decir, los padres, el papá dice, anhela que se les exprese afecto y simpatía. O sea, las cuestiones materiales sí son importantes, pero no son las más importantes. Es que yo le compré su casa a mi papá y le compré su licuadora a mi mamá y etcétera. Y ya con eso, no. Dice aquí, si no, los hijos no les damos amor, ni tenemos, no les proporcionamos simpatía, ni les prestamos atención, pero es que ya repite las mismas cosas y se le va la onda, no importa, ¿sí? No hay ningún pretexto para dejar de honrar a nuestros padres y de atenderlos. Dice,
cuando ellos, aunque no lo expresen, dice que anhelan que se les exprese afecto y simpatía. Y aquí tenemos un hijo que este es el final de la historia, donde José tienes el reencuentro con su padre, con Jacob, después de muchísimos años, él ya adulto, maduro, un gobernante de Egipto, y él ahora, no desperdicia el momento de prestarle atención en su vejez a su padre. Sí, después haber estado distantes por muchos años por las circunstancias que se dieron. Y entonces esto nos enseña que nosotros tenemos ese compromiso con nuestros padres, ¿verdad? Pero es que ya está viejillo, achacoso y molesto y cada vez está más necio. Pues sí, así vas a estar tú también al rato, si es que no estás ya y eso que estás joven, ¿verdad? Miren, no hay momento en que los hijos no hayan de respetar y amar a sus padres. Sí, no hay momento. Sí, que digamos, no, pues hasta aquí ya, ahora sí, que yo ya me independicé. Mientras estos vivan, mientras los papás vivan, como sucedió con Jacob y José, los hijos debían los hijos debieran tener gozo en honrarlos y respetarlos, ¿verdad? Debieran infundir en la vida de los ancianos padres, cuando ya están grandes, toda la alegría que puedan, ¿sí? Y allanar, es decir, aplanar, pavimentar, emparejar su camino, su senda, ¿hacia dónde dice? Hacia la tumba. Pero cuando ellos ya les toque retirarse de este mundo, cuando Dios los mande al descanso, se vayan en la mejor condición, en la cuestión emocional. Tenemos que preparar, allanar, dice aquí allanar, eso quiere decir aplanar, preparar, emparejar su camino, ¿sí? Para cuando ellos que se vayan en paz, porque saben cuánto padre muere con tanta angustia, aparte de las angustias que sufrió durante toda su vida de que fue padre con sus hijos, porque le llevaron muchas penas. Ahora, cuando están al punto de ir al descanso, sienten más su angustia y sienten más su tristeza porque ven que la cuestión nunca se compuso y que sus hijos siguen siendo igual, los mismos y nunca cambiaron y siguen provocando problemas no solo a él, sino a la sociedad, a la familia y en donde quiera. Entonces, cuando un padre ve que sus hijos han mejorado en esta cuestión, sí, los padres, cuando llega el momento que Dios los manda al descanso, se van tranquilos, no se van con esa angustia, porque es muy angustiante ver que tú ya vas a partir y que tu hijo pues sigue, no en las mismas, sino peor. Y entonces te vas con una gran angustia porque no sabes si van a reencontrarse cuando Cristo venga. Está esa duda, ¿sí? Así es que no hay en este mundo mejor acto para un hijo que el haber honrado a sus padres. Ni mejor, fíjense lo que dice aquí en rojo, anotación en los libros del cielo. No hay mejor nota ahí en el libro del cielo que aquella donde se consigna que amó y honró a su padre y a su madre. O sea, si tú fuiste y llevaste despensas a los damnificados de Tepetongo, pues ahí está, ¿verdad? En el registro de los cielos, pero no hay una mejor nota que lo que tú hayas hecho por quién, por tu padre y tu madre también, ¿verdad? Así es que hablando de la ingratitud hacia los padres, pues creo que vivimos tiempos difíciles cada vez más, donde se manifiesta más la ingratitud. Y ahora en estos tiempos en que, si antes que no estábamos tan ocupados, ¿verdad? Unos décadas atrás, ahora que estamos ocupados al 100%, al 120%, todo el mundo estamos ocupados, pues somos cada vez más ingratos con los padres. Dice aquí, ¿será posible que haya hijos? Cada uno contéstese. ¿Será posible que haya hijos tan insensibles a las necesidades de su padre y que no estén dispuestos a eliminar el motivo que está causando la pena? ¿Será posible? Cada quien contestemos. ¿Será posible que no consideren como un placer el hacer
que los años de sus padres sean los mejores para ellos? ¿Cómo puede un hijo o hija dejar que sus padres o sus padres sean atendidos por manos ajenas? Pongamos atención aquí, ¿sí? ¿Cómo puede un hijo o hija dejar que sus padres los atiendan otras personas? Aunque los padres sean incrédulos, rudos, medio renegones, esto que lo que he estado repitiendo seguido, no exime al hijo de la obligación que Dios le impuso en cuanto a cuidar de ellos. Me gustó esta imagen que está aquí de este papá. Dice, ¿alguien sabe por qué pasa esto? Dice, en la casa de los padres, ¿cuántos hijos caben? Todos. Pero en la casa de los hijos, dice, muchas veces no caben, ¿quién? Los padres. Y esta es una triste y cruda realidad. Esta situación se ve en muchísimos, casi en todos los hogares, me atrevería a decirlo, ¿sí? ¿Será que nosotros no nos portamos bien con nuestros padres porque ellos se lo ganaron así? ¿Ellos se ganaron la falta de nuestro respeto? Dice aquí, algunos padres son responsables por esa falta de respeto. Es una afirmación, no es una pregunta. Dios está afirmando que efectivamente algunos de nosotros como padres, los que tenemos hijos, nos hemos ganado esa falta de respeto. ¿Por qué? Porque pues no hemos cumplido también como padres, ¿verdad? Dice, cuando los padres permiten que un hijo les falte al respeto en su infancia, cuando el niño está chico, su hijo, ¿sí? Y tolera que ese niño le hable ásperamente, dice, esos padres tendrán que ¿qué? Cosechar, cegar una terrible cosecha en años ulteriores, más adelante. Nos vemos tantos años adelante. Y de estos niños creo que en todos los hogares tenemos, si no casi podemos decir, no puedo generalizar, pero este, eh, en todos los hogares tenemos niños de estos, por no decir que todos los niños, ¿sí? Y si tenemos niños de estos es porque tenemos padres de estos, padres que ellos se han ganado esta falta de respeto. ¿Por qué? Porque no han fortalecido el carácter de sus hijos, ¿sí? Y entonces, dice, estos padres no enseñan una pronta, rápido, o sea, es que hasta que esté grande, porque ya está chiquito, ahorita no entiende, y ya tiene 17 años, y no, pues es que todavía es un bebé, deja que cumpla 19, ¿no? Y empiezo a irle a la mano. Entonces, dice que esta enseñanza debe ser pronta, ¿sí? Desde el momento que nace un niño, un bebé, una niña. Dice pronta esta enseñanza, pero no nomás pronto, sino como perfecta. Perfecta obediencia tenemos que enseñarle a nuestros hijos. O sea, no obediencia a media, sino, ¿sabes qué, mijo? Bueno, aquí está bien que desobedezcas. Aquí. No, una perfecta obediencia de sus niños, ¿sí? Dice, y tenemos que, estos padres que hemos actuado mal, no hemos echado el debido fundamento para el carácter de nuestros hijos. Dice, los preparamos para que, ¿qué? Para que nos deshonren desde jóvenes y el niño se le pone las patadas al papá aunque el papá esté joven. Se imagina cuando esté viejo, dice, para que lo deshonren en la vejez y llene su corazón de pesar ese padre cuando se esté acercando a la tumba. A menos, hay excepciones, pero todo depende de cada hijo, a menos que la gracia, el regalo del amor de Dios, de Cristo, transforme el corazón y el carácter de esos hijos. Esos hijos que ahorita están gritoneando como este niño aquí. Solamente la gracia de Cristo puede cambiarnos. Así es que como hijos, pues tenemos que ponernos en las manos de Dios si queremos hacer que nuestros padres tengan un camino más tranquilo, una adultez, una vejez más tranquila, más apacible, ¿verdad? Muy bien, entonces, este,
aunque seamos o tengamos padres que no actuaron bien, como el mismo Jacob, sí, que creó en el ambiente familiar esa rivalidad entre sus hijos, sí, por una falta de conocimiento, lo como le queramos llamar, pero bueno, ya el error está hecho, ahí está. Entonces, los hijos vamos a tomar represalias contra eso. Dijo una vez una joven, siempre odié a mi padre. Dice, y él me odió a mí, así sentía ella. Es que él me odiaba también. Decía esta persona ahí en la lectura que siempre fue un padre que, que le cargó la mano a ella y que a sus hermanos no, y que le quitaba privilegios. Y entonces esta hija odió a su padre. Dice, siempre lo odié y él me odió a mí. Pero ¿qué dice Dios aquí? Dice, estas palabras fueron anotadas ¿dónde? ¿Es eso que expresó esa joven? ¿Dónde fueron anotadas esas palabras? En los libros del cielo. Dice, y van a ser leídas de nuevo, van a ser reveladas en el día del juicio, cuando cada uno de nosotros será recompensado según las obras que hayamos hecho. Entonces, es un pecado grave que queda anotado en el registro del libro de los cielos cuando nosotros tenemos esta clase de sentimiento ante nuestros padres. Pero es que él se lo ganó, es que fue un mal padre. Aquí dice el título, dice, no haya represalias, no haya. Dios no quiere que haya eso. Dice, si los hijos piensan que fueron tratados con severidad en su infancia, y muchos de nosotros lo manifestamos y lo gritamos cada vez que se ofrece, ¿eh? No, es que mi papá me pegaba bien feo y me dejaba marcado aquí con la cuarta de baqueta, ¿verdad? O con un palo de escoba por la cabeza, nomás me zumbaba, etcétera. Y es que no me dejaba ir para acá y no me dejaba salir y no me compraba y me maltrataba y etcétera, etcétera. Cuando los hijos pensamos que fuimos tratados con severidad en nuestra infancia, dice aquí, no lograrán las necesidades de los ancianos padres evocar los nobles sentimientos del corazón por la gracia de Cristo. Es decir, cuando yo soy resentido con mi padre, ¿sí? Por la forma en que me condujo, me trató o en lo que omitió en mi enseñanza, etcétera, dice, no lograrán la necesidad de ese padre, y máxime cuando ya está anciano, evocar por medio de la gracia de Cristo o que afloren en mí los buenos y nobles sentimientos para poder cuidarle. Es decir, dudamos que Cristo pueda hacer un cambio en nosotros. O sea, como esta joven que dice, siempre odié a mi padre y él me odió a mí. ¿Y así va a ser siempre? Pues si va a ser siempre así, quiero decirles que si nosotros somos esa persona, no vamos a ir a la eternidad. Porque no podemos entrar al cielo con esos sentimientos. Los cambios tienen que ser aquí en la tierra, el cambio de carácter, ¿sí? Aquí tienen que ser, y para eso tenemos que, perdón, pedirle a Dios que Él cambie, que quite esos sentimientos negativos de nuestra mente, de nuestro corazón. Y todo esto puede ser realidad por la gracia de Cristo. Ojalá que el corazón de este tipo de hijos no se endurezca como el acero contra sus padres. Dice, ¿cómo puede una hija como esta que expresó esto de arriba? Dice, que profesa llevar el nombre de Cristo, que se dice cristiana, tener ese odio contra sus padres, especialmente si ese padre está enfermo y está envejecido. ¿Cómo puede decir que es cristiana? ¿Cómo? Y las personas se dan cuenta, ¿sí? Y cuando las personas nos conocen y ven los sentimientos que yo traigo contra mi padre, entonces ellos nunca van a creer en el trabajo de Cristo en los corazones. Van a decir, no, pues Cristo, su Dios no lo ha cambiado, pues a mí tampoco, ¿sí? Dice Efesios 6, del 1 al 4, recordando, el apóstol Pablo recordando el mandamiento. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres.
porque esto es justo, dice, como el mandamiento lo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el que primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Dice, porque si lo haces así, para que te vaya bien y seas de una larga vida sobre la tierra. Pero aquí también hay algo para los padres. Este es el mandamiento para los padres, perdón, para los hijos. Pero continúa el versículo 4 y dice, y ustedes padres, hablando de los padres que provocamos en los hijos que nos deshonren, ¿sí? Por nuestras conductas, dice, y ustedes padres, dice, no provoquen a ira, a coraje a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación, perdón, del Señor. Así es que aquí el apóstol Pablo amplía el mandamiento, ¿verdad? O no lo amplía, sino por inspiración de nuestro Dios le pone su parte también para el Padre, ¿sí? Así es que muchos de nosotros como padres provocamos que nuestros hijos nos falten al respeto. Pero es por eso, dice, porque nosotros los provocamos a ira. ¿Por qué? Con alguna palabra, una actitud, no sé, y algunos de nuestros hijos se enojan por nada, ¿no? Hasta porque una mosca se tiró una patada, ¿no? Entonces, pero a veces que nosotros sí los provocamos. Hay hijos que tienen el carácter muy fuerte, pero todavía nosotros vamos y los alteramos más. Entonces, eso también es algo grave, ¿sí? En lugar de eso, ¿qué debemos de hacer? Criarlos en disciplina y en la amonestación del Señor. Para los que dicen que la disciplina trauma a los niños, bueno, esta es una orden de Dios, disciplinar a los hijos. No, no lo disciplines porque se va a traumar ese niño. Que se va a traumar es el papá, deja que crezca ese niño y hasta lo va a golpear al papá. Así es que, pero sí la invitación es a dejar las represalias. Ay, papá ni me ayudó, pues yo tampoco, ¿verdad? Téngase paciencia. ¿Con qué dice aquí? Con los achaques. Dice, es terrible que un hijo se vuelva con odio, que le dé coraje, que su papá esté todo enfermo y achacoso, contra un padre viejo debilitado y afectado por los achaques en su tercera edad. Dice, es terrible que un hijo le dé coraje, porque a veces no es cierto que nos da coraje. Ay, cómo jala mi papá, no, ya va a empezar otra vez con su riuma. Uy, ahora le duele acá. Con paciencia y ternura debieran conducirse los hijos, dice. La enfermedad nos hace más renegados y nos hace más insoportables, ¿sí? A los padres. Si cuando estamos sanos, cuidado. Cuando estamos enfermos, no nomás a los padres, a todas las personas, cuando están enfermas se vuelven más irritables, ¿sí? Entonces, pero aquí dice, aquí por eso dice el Señor que los que van a ir al cielo, se van a diferenciar de los que no van a ir en la que, en la paciencia. ¿Qué dice el Apocalipsis? Dice, he aquí la paciencia de los santos, los que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos. ¿Sí? Así es que la paciencia es una virtud que todo cristiano debemos de tener y todo hijo debemos de tener, ¿sí? Así es que, ¿para qué? Dice, para dirigirle tiernas palabras que no irriten el ánimo y lo empeoremos, ¿verdad? Pues está todo achacoso y luego nosotros todavía regañándolos, ¿verdad? ¿Por qué no se tomó las pastillas? ¿Verdad? ¿De dónde las dejó? Entonces, ahí está la paciencia. Un verdadero cristiano dice, en ningún caso, vean lo que está resaltado en rojo, en ningún caso descuidará a sus padres, en ningún caso, sino que escuchará la orden, honra a tu padre y a tu madre, dijo Dios lo siguiente, delante de las canas que te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y esto no nomás, aunque no sea tu padre, sino con cualquier persona de edad. Permitan que sus padres achacosos, porque es cierto, la edad trae achaques, incapaces de cuidarse a sí mismos, vean sus últimos días colmados de qué? Alegría, paz y amor. ¿Quieren que Dios los compadezca a ustedes? A los hijos, que los perdone, que los cuide, que los sane cuando se enfermen, cuando les duela el riñón, cuando les duela la rodilla, cuando quieren que Dios los sane.
que los perdone, que los cuide, que los compadezca. Dice, traten a otros como quisieran ser tratados. ¿Qué les parece? Porque todas nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras actitudes, nuestros actos, todos traen una recompensa, buena o qué, mala, negativa o positiva. Entonces, como tratas a tu papá, así te van a tratar a ti. Cuando deja, si es que no te están tratando así ya, aunque seas joven, traten a otros como quisieran ser tratados, y máxime si es tu padre, ¿sí? Eh, cuando nosotros, la cuestión de la enfermedad empeora las relaciones, ¿sí? Las relaciones familiares, las relaciones interpersonales, porque las enfermedades nos hacen decir y hacer cosas indebidas, porque tenemos dolor, porque estamos inconformes, porque estamos, bueno, un montón de situaciones que nos desequilibran emocionalmente. Por eso tenemos que cultivar la paciencia. Y todavía no soy suficientemente paciente, entonces tengo que pedirle a Dios, ¿sí? Porque ningún impaciente va a entrar al reino de los cielos. Eso sí está claro, ¿verdad? El plan de Dios para los padres que son ancianos, miren, esto sí, subrayenlo, tómenle una captura de pantalla, una foto. Esto no sé si lo sabíamos, pero vean, esta es una palabra inspirada por Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para los padres cuando ya entran en edad? Dice aquí, no es lo mejor establecer instituciones, por si pensaba poner un asilo usted, para el cuidado de los ancianos, a fin de que puedan estar juntos en compañía. Sí, en algunas culturas, en algunas familias se trae la tradición de que, pues mi papá ya tiene 60 y más, pues va para el asilo, ¿eh? Pues que ya tiene 45, pues ya se está poniendo viejo, ya de una vez vamos a ir haciendo arreglos, vamos a ver dónde lo arrumbamos, ¿verdad? Y los arrumbamos a los padres con el pretexto de que, para que tenga compañía, para que se junte con otros viejitos, para que le enseñen manualidades, para que se entretenga. ¿Qué dice Dios? No es lo mejor. Dice, ni siquiera dice llevarlos, dice establecer instituciones para el cuidado de los ancianos. Porque esto qué fomenta? Fomenta que los hijos, pues ya me pusieron aquí un asilo a la vuelta, pues ahí lo llevo. Es decir, que ni siquiera establecer las instituciones está recomendado, ¿sí? De parte de nuestro Dios, a fin de que puedan estar juntos en compañía. Ese es el pretexto, ¿verdad? Pero miren, sigue diciendo, tampoco se les debe de despedir a los padres ya de la tercera edad, despedir de la casa, para que sean atendidos donde, en otra parte, que los miembros de cada familia atiendan a sus propios parientes. Este es un mandamiento de nuestro Dios. No se les debe de sacar de la casa, despedirlos para que sean atendidos por allá, por la institución que ustedes quieran. Dice que cada miembro de cada familia atienda a sus propios parientes, ¿sí? Aunque usted tenga mucho dinero, es que yo tengo para pagar un asilo. No, usted atiéndalo, la obligación es suya. Sí, pero yo estoy pagando, sí, pero acuérdese cuál es qué es lo que necesita ese papá, qué necesita ese anciano. Necesita afecto, necesita su compañía, necesita la atención, ¿sí? Que nadie le va a dar, nadie, aunque esté en el mejor de los asilos, quiero decirle, ¿sí? Y aunque esté bonito ese asilo, en ningún lugar va a recibir la atención que debiese de tener de un hijo, ¿sí? Y acuérdense que ese acto queda registrado en los libros de los cielos, ¿sí? Cuando esto no es posible, aquí hay una excepción, ¿sí? Cuando esto no es posible, pero de veras imposible, dice el trabajo, ¿a quién le incumbe? A la iglesia. Y debe ser aceptada como un deber y privilegio. Debe ser ese trabajo, esa obra, por la iglesia debe ser aceptada como un
no solamente como un deber. Es que estamos obligados a cuidar de los ancianos, sino un privilegio. ¿Se acuerdan ustedes en la primera iglesia cristiana por el cual surgió el cargo del diaconado, de los diáconos? Era precisamente por eso, porque había viudas viejas, grandes, enfermas, desvalidas, que, que ya nadie se hacía cargo de ellas, ¿sí? Y entonces, los apóstoles no podían hacer todo ese trabajo y entonces, por indicación de Dios, crearon diáconos. El diácono es una persona que se dedica precisamente a servir en todas las áreas dentro de la iglesia. Y entonces ellos fueron, ese trabajo pesado, porque era pesado, recayó en la iglesia a cargo de los diáconos, ¿sí? Pero eso es solamente cuando no es posible, por alguna razón, ¿sí? Que el hijo atienda a sus propios padres. Es que ya sabemos esto por si estamos haciendo planes de enviarlos al San Vicente o al no sé a cuál, ¿verdad? A cualquier lugar, por muy bonito que esté. Es de nosotros, dice, el privilegio y la obligación. Dice, no debemos de mandar a que mi padre sea cuidado por otra persona. Esto pasa también con los niños, en los extremos de la vida, fíjense bien. Cuando están muy chiquillos nuestros hijos, a la guardería, que otros los cuiden, o que lo cuide la vecina, lo cuide, etcétera, ¿sí? O mínimo en la guardería. Al cabo, pues yo tengo para pagar la guardería. Y luego ya sigue, ya nos podemos valer por nosotros mismos, bueno, ya los dejamos solos, y entonces, cuando ya está vieja la persona, también vámonos a encerrarlo. O sea, primero lo encierras en una guardería al ser humano y luego en el otro extremo de la vida lo encierras en un asilo. Aquí dice que es de nosotros esa responsabilidad de atender a nuestros niños chiquitos, a los que somos padres, madres, y atender a nuestros padres cuando son ancianos, nosotros mismos. Un privilegio que causa gozo. Es que nosotros tenemos mucho trabajo en muchos lados y muchos compromisos y bueno, pues es que no puedo. Bueno, pues allá está Dios que es el que puede decidir si es cierto que no puedes. Un privilegio que causa gozo, fíjense bien, estamos ya terminando. El contribuir a la comunidad de sus padres será motivo de satisfacción para toda la vida. Vean esto, ¿sí? Por eso a veces vivimos infelices, porque traemos ahí cuestiones de culpa, cuestiones de cargo de conciencia y todo. Miren esto. Contribuir a la comodidad de sus padres es un motivo de satisfacción. ¿Por cuánto tiempo? Para toda la vida. Dice, y a los hijos les infundirá gozo especial cuando ellos mismos necesiten de simpatía y amor. Los hijos tendrán por inestimable el privilegio de que de suavizar para sus padres el descenso a la tumba. Se gozarán por infundir consuelo y paz en los últimos días de sus padres. Negar a los ancianos padres indefensos el deber de hijos los llena de qué? De remordimiento y de pesar. ¿Para cuánto tiempo? Dice el segundo renglón del párrafo, para toda la vida. Es que a muchos de los problemas emocionales tienen la raíz en eso, en esos resentimientos y en esas culpas hemos tenido en relación con el cuidado de nuestros padres o en la relación con nuestro padre. Cuidar a tu padre, dice esta imagen, no es trabajo, aunque sí es trabajo y es pesado, pero comparado con lo siguiente, no es trabajo, dice tampoco una obligación, dice cuidar a tu padre es un qué, gozo, aprovéchalo, no todos tienen ese privilegio. Por eso dice aquí en este título de su izquierda, nuestro Dios, dice un privilegio que causa gozo, ¿sí? Y que trae salud, porque todo el gozo trae salud. Así es que un buen trabajo de parte de un padre produce buen fruto, ¿sí? Quizás el que ese padre nos haya estado atendido bien es por su misma culpa, ¿no? Porque ya dijimos, no fue un buen padre, pero miren, cuando un buen trabajo de un padre produce buen fruto. ¿Se acuerdan de José? Aunque Jacob cometió errores, pero le dejó una educación, le dejó a Dios en su corazón, le enseñó el mayor de los conocimientos a su hijo a José, el conocer y a respetar al Padre eterno, a Dios. Y eso lo que
lo manifestó cuando él fue grande, ¿sí? Aquí lo vemos en esta imagen, negándose ante la petición de una dama, señor, de una dama que diciéndole que se acostase con ella, pero él no podía cometer un pecado contra su Padre Dios ni contra su patrón, ¿sí? Y también esto era defraudar a quién, a su papá, aunque aún no estaba ahí, pero si se ha dado cuenta, su papá pues le lleva otra pena aparte que sus hermanos se llevaron. Así es que formó un buen hijo y a veces decimos, es que ese José, pues es que, pues sí, eh, era muy correcto, muy recto, pues sí, pero fue el trabajo de quién, de un padre, ¿sí? Y luego miren hasta dónde lo llevó. Aquí se metió en problemas por negarse a eso, pero miren, después Dios tiene de los problemas, saca provecho, ¿no? Y entonces miren, aquí lo tenemos todo un administrador en Egipto, ¿verdad? Que tuvo a su cargo toda la manutención, no solamente de Egipto, sino de todos los países vecinos en aquella hambruna, en aquella sequía de tanto año, ¿no? Y entonces él fue el encargado porque Dios lo guió hasta ahí, a veces a través de la aflicción, como hemos estudiado en la lección, pero ahí está José. ¿Resultado de qué? Del trabajo de un padre, ¿sí? El fruto de un buen trabajo de un papá. Lo llevó a ser un gobernante, ¿sí? En un país grande, ¿sí? Es como decir ahorita que tú fueras a ser el vicepresidente de Estados Unidos, de Rusia, de Inglaterra, de Francia, ¿sí? De un país importante. Hasta ahí llegó José, porque hasta ahí lo llevó el trabajo de su padre, conducido por Dios, lógico, ¿sí? Y eso lo llevó a que a un final feliz, ¿sí? Al último hubo un reencuentro, ahí tenemos a José reencontrándose con su papá y ancianito, ¿verdad? Y bueno, ahí lloraron, floraron las lágrimas y todo, pero esto fue una manifestación de un buen hijo, ¿sí? Que nunca jamás se olvida de su padre. Y miren el trabajo de un padre, finalmente hasta dónde repercute, hasta nuestros días, porque por aquella hambruna, por aquella sequía, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la línea donde iban a ser el Salvador del mundo, donde iban a ser Jesús, estaba a punto de desaparecer por aquella hambruna. Pero Dios, sí, a través del trabajo de un padre y de la responsabilidad de un hijo, salva a su nación, salva al pueblo de Israel. Y ese trabajo de ese padre, resultando un buen fruto en su hijo, llevó a que, sí, llevó a que se hiciera realidad y se cumpliera la profecía, que de la familia de Jacob iban a ser quien, el Mesías, el Salvador del mundo. Porque si no ha sido este padre así y este hijo así, Jesús no hubiera nacido según la profecía. Y entonces Dios conduce a las familias que quieren hacer las cosas de la manera que a Dios le agrada. Y les digo que hasta nosotros nos beneficiamos porque gracias a Jacob, gracias a José, se preservó que la nación judía, gracias al cuidado del Padre eterno, del Padre de los papás, de todos, ¿sí? Nuestro Padre Dios. Y entonces envía a su Hijo, sí, a través de esa nación y de ahí es una bendición para todo el mundo y se cumple la promesa que le había dado Dios a Abraham, ¿sí? Y al mismo Jacob y a Isaac. Así es que vean el trabajo, hasta dónde llega el buen trabajo de un padre y la responsabilidad de un buen hijo, ¿sí? Ese hijo pudo haber dicho, no, pues que yo ya vivo muy aparte, ya que se las arreglen, que se mueran, ¿verdad? De hambre. Pero miren lo que hizo Dios con ese personaje. Y quiero terminar con esto, ¿sí? Vamos a poner atención a dura 4 minutitos este video. Dice aquí, un joven era el favorito para ganar la carrera de 400 metros en los Juegos Olímpicos de verano en Barcelona 92. Este es un hecho real. Vamos a poner atención. Dura 4 minutos.
Estoy triste, mi alma tan cansada. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Pues mira así vivir sin tu anhelo, si el corazón no late para ti, mas llegas tú y me llenas de asombro y veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Now in the greatest arena in sport, he's getting the chair of the games. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Si un padre puede hacer esto por un hijo, ¿qué no hará nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios? La invitación en esta mañana, pues es a honrar a nuestro Padre. Dice, no le faltes el respeto a tus padres. Recuerda que ahora eres hijo y algún día vas a ser padre. Y según tú eres, así o peor serán tus hijos, porque la vida siempre se encarga de pasar la factura. Y bueno, aquí la buena noticia es que a pesar de que nuestros grandes errores, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y ayudarnos, sea la situación que sea en la que estemos.
Un padre terrenal está dispuesto, como aquí en esta imagen es de la parábola del hijo pródigo. Un padre terrenal está dispuesto a todo por reconstruir la relación con su hijo. Pero recordemos que esta parábola que viene ahí en los evangelios del hijo pródigo, está representando a nuestro Padre Dios, ¿verdad? A nuestro Creador. Así es que la imagen que tengamos nosotros de nuestro Padre terrenal va a ser la imagen que tengamos de nuestro Padre celestial. Por eso es importante cultivar la buena relación y aceptación en cualquier circunstancia de nuestros padres. Porque en la medida que respeto a mi Padre terrenal, respeto a Dios. Por eso el respeto a Dios está prácticamente nulo en este tiempo, porque el respeto a los padres, la paternidad se ha visto muy, muy afectada. Y bueno, quiero desearles un feliz sábado a todos, que Dios los bendiga y que todos los padres de nuestra iglesia, los que están ahorita reunidos, y quiero desearles también un feliz Día del Padre, feliz sábado por hoy, feliz Día del Padre para mañana, y que tengan una buena convivencia con sus padres, también cada uno de ustedes. Sí, que Dios los bendiga y feliz sábado.